Santo. Éxodo capítulo 22, verso 21 al 24 nos dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Verso 22, léalo por favor. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Todos el verso 24. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Y vamos a inclinar nuestro rostro e invocar a nuestro Dios, sí, para que sea Él añadiendo bendición a su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta gloriosa noche, nuevamente tu pueblo se ha dado cita aquí en esta tu casa. Permítenos, mi Dios, que tu palabra sea, Padre amado, para nosotros lo que es, Padre, así el alimento para nuestro vientre, lo sea la Santa Biblia para nuestros espíritus. Mi Dios, y permite que de esta manera cada uno de tus hijos que viene a tu casa dejando el descanso o las actividades de su hogar puedan ser grandemente bendecidos. Asimismo, mi Señor, añada también a nuestros pequeños que están en la escuela bíblica nocturna, asimilando la enseñanza para que ellos puedan recibir también de parte de ti la bendición que tú les has preparado. Mi Dios, te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, concentrémonos pues entonces en el versículo número 21. Recuerde que estamos estudiando cada texto de la Escritura de manera progresiva, y hoy vamos a adentrarnos en este verso 21 del capítulo 22. Al extranjero, dice el Señor, no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Recordemos, mis queridos hermanos, porque también ya lo hemos analizado de esta manera, que del verso 16 en adelante el Señor extiende sus mandamientos y sus parámetros para el pueblo, para poder dar también cabida a los menesterosos, a los pobres, a aquellos que estaban más vulnerables, para que puedan recibir cobertura, ayuda de parte también de su pueblo. Cuando dice en el verso 21, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, Dios de alguna manera le quiere hacer entender a los israelitas que ellos un día también estuvieron bajo las mismas condiciones que aquellos que lograron también salir junto a ellos de esa misma tierra de esclavitud, es decir, de la tierra de Egipto. Este mismo parámetro, si usted avanza conmigo por favor, en el capítulo número 19 de Levítico, en el siguiente libro de la Escritura. Si no ha traído Biblia, no se preocupe, que su amado hermano que está a su lado se la va a compartir. Llévelo también a este libro, en el libro de Levítico, capítulo número 19, y lea el versículo 33 y 34, y veamos qué también Dios tiene que decirnos en estos textos. Levítico capítulo 19, versículo número 33 y verso número 34. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: cuando el extranjero, entendamos todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, cuando el extranjero morare, es decir, viviera con vosotros en vuestra tierra, o es decir, en vuestro territorio, no le oprimiréis. Es decir, cuidado con excederte en el trato que él se merece y lo vayas a explotar de una manera descarada. Ahora, si usted fija, mi querido hermano, este asunto con nuestras leyes terrenales, por lo general al extranjero se le suele cobrar inclusive más que aquel que vive en su tierra natal.
Sí, esto difiere, claro está, conforme en este paso bíblico, sí, a lo que Dios nos ha dispuesto. La Biblia dice que el trato que ellos deben de recibir debe de ser similar o igual al mismo trato que nosotros recibimos también en nuestra nación. Mi amado hermano, de hecho la explotación de aquellos migrantes suele ser, diría, un denominador común, ¿sí?, que afecta a la sociedad de muchos países cuando van, ¿sí?, supuestamente a trabajar en otros lugares. Son vanamente explotados, pagan sueldos por debajo del sueldo normal que pudiera ganar cualquier persona en ese país, pero lo hacen por su condición muchas veces, de no tener papeles en regla, o simplemente aún teniéndolos los minimizan, y existe una explotación totalmente, diríamos así, abrumadora. La Biblia dice en ese sentido que cuando alguien extranjero viva con nosotros no puede ser oprimido. Y aún más en el verso 34 el Señor añade: como a un natural, es decir, como alguien que haya nacido en tu misma nación, como a un natural de vosotros tendréis ¿a quién? Tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Y adicionalmente, muchos dirán, bueno, está bien, vamos a pagarle lo mismo, o vamos a tratarlo igual, pero eso sí, con él no participo, con él ni siquiera me siento a la mesa. Pero la Biblia, ¿qué exige de manera adicional para con ese extranjero? ¿Qué exige Dios en ese pasaje? Dice ahí, y lo amarás como, dice, a ti mismo. Es decir, el mismo afecto, el mismo cariño, el mismo amor que pudieras sentir por un conterráneo tuyo, también lo tendrás por alguien de otro país, que esté viviendo en tu país. Mis queridos hermanos, qué gran, diríamos, mandamiento si lo queremos implantar en nuestra sociedad. Muchos de pronto podrían pelear por los derechos para que ganen igual, pero de eso a que se sienta o a que se le brinde amparo, se le brinde amor, se le brinde también sentimientos de cordialidad, eso es otra cosa. De hecho, mucha gente, mi amado hermano, aún en nuestros tiempos del siglo XX y XIX, se vivía una gran línea de separación entre gente de su nación y gente extranjera. Aún hasta en el mismo presente siglo, cuando van a mis amados hermanos de esta parte, diríamos, del mundo, hacia Europa, hacia supuestamente los países ya desarrollados, existe una línea que marca entre un extranjero y un natural, un oriundo de aquella región. Muchos son puestos en vituperio, en separación, y no reciben ni siquiera en ese sentido, afecto de parte de ellos. Mis amados, si usted quisiera complementar esto, acompáñeme por favor y veamos adicionalmente en Éxodo, pero capítulo 23, algo que el Señor también quiere darnos a conocer. En el verso número 9. Éxodo capítulo 23, verso número 9. ¿Por qué Dios cuidaba tanto del amparo del extranjero? Mira lo que nos dice: y no angustiarás al extranjero por esta razón, porque vosotros sabéis, es decir, cuidado se te olvida que tú también fuiste extranjero y de hecho esclavo para el pueblo. En ese sentido, ¿en dónde fue esclavizado? En la tierra de Egipto. Recuerde que el pueblo ahí fue angustiado, fue explotado y fue exprimido por los egipcios. Versículo número 9: porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. Ahora, si yo quiero marcar esto bajo un marco espiritual, mi amado hermano también podría sacar una lección para mi vida, y también para la suya. Mi amado hermano, mucha gente suele decir a manera de anécdota o a manera de refrán humano, que la vaca ya no se acuerda cuando fue ternero. Muchos cristianos se han olvidado cuando vivían esclavizados del pecado.
cuando sus hogares estaban a punto de ser destruidos, y cómo Dios, sacándolos de esa esclavitud, de ese ligamento, sí, podríamos decir de Satanás, ahora pueden disfrutar, sí, de una bendición, de un hogar renovado o de una vida salvada. Pero digo esto, mi querido hermano, porque hay quienes, olvidándose de todo eso, no logran tener misericordia por otros que están o estaban, sí, en la misma situación en la que nosotros un día también llegamos a vivir. Mis queridos hermanos, así como Dios nos rescató a nosotros y nos libró de la muerte, nos restauró el matrimonio, cuando veamos gente que está en calamidad, no los señalemos, no les reprochemos, sino más bien ayudémosle y démosle las mismas oportunidades, la misma palabra que Dios un día también nos las hizo llegar a nosotros. Por eso es que cuando vamos a Levítico, que ya lo leímos, el Señor también nos demanda para ellos darles o brindarles amor para nuestro prójimo. Recuerde que usted y yo, de acuerdo al capítulo número 23 del Éxodo, verso 9, nos dice que nosotros sabemos cómo es el alma del extranjero. ¿Sí? Nosotros no podemos decir, yo tengo a Cristo y tú no lo tienes, ¿sí? Tú te vas a ir al infierno y yo me voy a ir para el cielo, bajo ninguna circunstancia. Mi amado hermano, si de algo decía el apóstol Pablo, yo tengo que gloriarme, sí, debería de gloriarme en mis debilidades, es decir, reconociéndome mi insuficiencia, pero lo suficiente de Dios, sí, el cual me da la fortaleza, sí, en las cosas o en las áreas más débiles de mi cuerpo o de mi alma o de mi espíritu. Ese mismo sentir yo debo de aplicarlo, debo de direccionarlo para aquel que no conoce del Señor. Mi amado hermano, porque él también es esclavo de aquel que me tenía a mí también como esclavo. Cuando usted ve, mi amado hermano, ¿verdad?, a alguien que está tirado en una esquina borracho, le dice, uy, pobre diablo, se va a ir para el infierno. Pero mi amado hermano, si bien es cierto esa realidad, es verdad, también es verdad que nosotros, si no hubiéramos tenido la misericordia de Dios, también hubiéramos sido pobres diablos destinados para el infierno. Amén. Y en ese sentido Dios quiere que hagamos conciencia de que si ahora en Dios tienes a Cristo, debes de brindarle al que no lo tiene las mismas oportunidades que un día Dios te las brindó a ti. No por eso o no en vano la Biblia dice que de gracia recibimos, de gracia también tenemos que dar. Y algo que se puede dar gratuitamente y en abundancia es la palabra, es el mensaje, son las buenas nuevas de salvación para aquellos que están como extranjeros o como esclavos, sí, en esta tierra. Sí, obviamente extranjeros y esclavos porque Satanás los tiene, sí, atados. En el Señor, la Biblia nos refuerza en el verso 9, sí, con este texto, sí, que nos dice: no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis, en donde también nosotros fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. Sí, que si lo quisiéramos llevar al campo espiritual, también hemos saboreado lo que es ser esclavizados por el pecado. Sí. Ahora bien, para remarcar o terminar lo que el versículo 21 nos enseña, donde nos dice, Éxodo capítulo 22, al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. El libro de Deuteronomio, acompáñenme al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, en el capítulo número 24. Mira lo que el Señor de manera complementaria nos quiere también dar a conocer. El quinto libro de la Escritura, Deuteronomio, capítulo 24. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, versículos número 17, verso 17 al 18. ¿Cómo debemos amparar en sí mismo a un extranjero?
nos dice el Señor, no torcerás, ¿sí? Es decir, no vas a inclinar la balanza, ¿sí? No torcerás el derecho, verso 17 del capítulo 24, no torcerás el derecho del extranjero, y adicionalmente también ahí incluye, ni del, es decir, ni del huérfano, ni de quien no tenga, sin quien lo ampare. Amén, que en este caso vendría a ser, gracias, el huérfano. Versículo número 17, ni tomarás adicionalmente en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Es decir, que le brindes amparo, cobertura, protección a aquellos que pudieran ser considerados como los más vulnerables en la sociedad, sí, en la cual nosotros vivimos. Amén. Mis queridos hermanos, y este texto nos abre una pauta para el siguiente texto de Éxodo capítulo 22, ya que cuando vamos nuevamente a este capítulo del cual estamos estudiando, ahora en el siguiente verso vendría a ser Éxodo capítulo 22, verso 22, vamos a adentrarnos en un tema muy fascinante y que para muchos, sí, el Señor nos va a deleitar con su palabra. En el verso 22 al verso número 24, el Señor nos dice lo siguiente: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Recuerde que ellos tienen algo en común. ¿Qué cosa? ¿Qué tienen en común? A ver. La viuda y el huérfano, ¿qué tienen en común? No tienen quien los ampare, o han perdido por la muerte de un ser amado, sí, la cobertura para que puedan ser sostenidos. ¿Sí? En el caso de la viuda, ¿a quién perdió? A su marido. Y en el caso del huérfano, ¿a quién perdió? A sus padres. Obviamente que en ambos casos son las personas encargadas de brindarle cobertura, protección, alimento y todo lo que ellos en este caso esperarían recibir si estos vivieran. Ahora, el Señor nos dice en ese verso 22, a ninguna viuda ni huérfano, el Señor, ¿qué cosa nos manda? A no afligirles. Es decir, a no ser carga, sí, ni causar malestar, ni mucho menos, mi querido hermano, ser gravoso con aquella persona que está más bien dispuesta para ser ayudada antes de que lo pueda ella en sí mismo ayudar. Ahora, aquí quiero marcar una gran diferencia. Una viuda y un huérfano, si bien es cierto, han perdido sus seres queridos de los que les brindaban protección y cobertura. Eso no implica de que ellos no pudieran contribuir para con la iglesia, para con la sociedad. De hecho, Jesús hizo referencia cuando se llevaban muchas ofrendas al tabernáculo y al templo, que una viuda daba todo cuanto tenía cuando depositaba en el alfolí 2 blanquitas. Así que vendrían a ser en nuestro medio económico 2 centavos. ¿Sí? 2 centavitos. Ahora, pero sin embargo, Jesús no le reprimió de que no lo haga, sino que más bien exaltó su gestión, sí, su acción, haciendo como un indicativo de que no necesariamente la pobreza podría limitar a la hora, sí, de poder darle al Señor. Pero bueno, sin abrirme de ese tema, en el verso 22 la Escritura nos lleva nuevamente a tener cuidado y protección para una viuda y para un huérfano. Ahora, ¿cuál era la sanción de Dios si acaso alguien incurría en este desacato, en esta ordenanza? Dice el verso 23, porque si tú llegas a afligirle y ellos por consecuencia, ¿qué van a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué aclamar a Dios? Porque ahora
ellas están, sí, tanto los, en este caso los huérfanos y las viudas, están ahora refugiándose en ¿quién? En Dios, porque ya no tienen más quien los ampare. Dice, y cuando ellos clamaren a mí, ciertamente, y mire mi querida, si usted está en este estado, mucha gente dice, estoy, si nadie me ampara, nadie si me auxilia, pues déjame decirte que no es así. Si tú has perdido a tu esposo, la Biblia dice, sí, que Dios está atento a tus oraciones. Si tú has perdido a tus padres, la Biblia dice que el Señor está atento a tus oraciones. Y Él está, mi amado hermano, atento y dispuesto a dar respuesta a esas oraciones. La Escritura nos dice en el verso 24, sí, porque si tú llegares a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y como consecuencia, ¿qué va a producir ese clamor? Dice, y mi furor, es decir, la ira, se encenderá y os mataré a espada. ¿A quiénes? Dice aquí, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Es decir, te haré experimentar lo que ellos sí están experimentando. Porque al quitarle la vida al varón, en este caso, si quiere oprimir a una viuda, sí, o quiere oprimir a un huérfano, mira que mucha gente explota a los muchachos. Sí, casos como estos son muy comunes. Gente que puede llegar, o muchachos que pueden llegar a perder papá y mamá, los agarran los tíos, los agarran los parientes más cercanos, y en vez de ser hijos para la familia, son sirvientes dentro de la casa. Diríamos como si fuera en Walt Disney, se vuelven una cenicienta dentro de un hogar. Claro, como no hay quien reclame. No hace mucho me enteré de rebote de una noticia donde en una casa se había dejado legalmente, me parece, o escrituras a un grupo de niños que tenían SIDA, me parece. Sí, alguien me hizo alusión a ese comentario, sí, a esa noticia, perdón. Sí, donde de una manera muy, diríamos, avivada, sí, como no había quien diera cobertura a estos muchachos, sí, se habían falseado documentos y se los estaba sacando de su propia casa. De esto se llegaron a enterar las autoridades, y sé que a la comisaria sí está de huida, y la persona que estaba haciendo este juicio, que para pena y lástima sí, del evangelio, dicen que era pastor, para remate. Sí, pero bueno, mi amado hermano, algo es importante. La Biblia dice que al huérfano y a la viuda Dios los oye. Y si a un cristiano está ofendiendo y está lastimando, en este caso la integridad de alguien que está bajo estos parámetros, no importa el cargo ni el rango que tenga en una iglesia o en una sociedad, Dios hará recaer su furia, su castigo, porque Dios es justo. Amén. Y debemos de tener conciencia de esto. Si tú en tu hogar tienes el amparo de darle cobertura a un niño sin padre y sin madre, debe él disfrutar de los mismos beneficios que disfrutan tus hijos. Amén. No, como él es recogido y ya le doy el plato de comida, ni lo visto, que crezca con la ropa que vino. No es así, mi querido hermano. Si usted ya se comprometió en ese compromiso, hágalo como la Biblia dice. Todos debemos de hacerlo como para Él. Haga de cuenta que es Cristo mismo en esa criatura. Si alguien está viviendo en su casa, ya ha perdido a su marido y de pronto ha avanzado en edad, y nadie, mi amado hermano, la está amparando a esa mujer, y usted la tiene en su hogar, es responsable de que lo haga, mi amado hermano, y le dé todas las facilidades para que esa mujer pueda también disfrutar de armonía dentro sí de su propio hogar. Y no tenerla como una esclava en la cocina, como una lavandera, como aquellas personas que de pronto son tratadas así de una manera muy indigna. Ellos pueden clamar a Dios, Dios los oirá y Dios los castigará. Amén. Ahora, cuando topé este tema, mi amado hermano, cuando leí este tema, el Señor me llevó a dos textos adicionales que me parecieron muy interesantes también para compartir con el pueblo del Señor y de esa manera seguir aprendiendo. Primeramente vayamos a la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. De pronto, para que si alguien pudiera pensar en su corazón diciendo, bueno, eso era ya en el tiempo de la ley,
No, veamos también en el tiempo de la gracia. Vayamos al Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, después del libro de los Hebreos. Carta de Santiago, capítulo número 1. ¿A cuántos les gusta vivir una vida cristiana intachable? O de pronto tratar de vivir una vida cristiana así, lo más así, recta posible delante del Señor. Yo creo que a todos. Pues entérese de esto. Santiago capítulo número 1, verso 27. Mire estos parámetros generales que Dios nos da para todos los que quieren profesar un cristianismo con rectitud. Verso 27 nos dice: la religión, recordando que el término religión no es un término dañino u ofensivo, sino que este término es en sí apegado a los dogmas y doctrinas de las Sagradas Escrituras, es decir, un estilo de vida. La religión pura, es decir, que no se ha contaminado, está, diríamos, en sí mismo, está intacta. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Pero ¿cuándo hay que visitarlos? Y esto me encanta, porque mucha gente puede llegar a visitar. Ay, vengo visitando a mi hermanita que se quedó viuda. Pero no, ¿cuándo? Cuando estaba de fiesta, cuando estaba de cumpleaños. Mi amado hermano, ¿cuánto dice el Señor para resaltar este asunto? Y visitar a las viudas en sus tribulaciones. Y esto está de la mano, porque si está tribulada, usted no va a ir, ¿verdad?, ni con el corazón ni con las manos vacías. Algo de Dios tiene que llevar. ¿Para qué? Para estimular, para animar y fortalecer, tanto al huérfano como a la viuda. Recuerde que para ese estilo de vida de un creyente verdadero es la religión pura y sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Dice el Señor: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y para concluir nuestro estilo de vida, ¿qué más nos dice el Señor? Y guardarse, hablándonos a nosotros, y guardarnos sin mancha del mundo. Eso es el cristianismo. Eso es el cristiano. Yo no he visto en la Biblia un texto tan claro y tan contundente para poder remarcar qué es ser cristiano. Mucha gente podría decirle: ser cristiano es coger, leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, salir a predicar. Está bien, todas esas cosas son por la Escritura aceptadas. Pero si de manera general usted le podría dar al mundo un concepto de qué es ser cristiano, Santiago 1:27 lo declara con mucha transparencia. Estar atento sobre viudas, estar atento sobre los huérfanos y guardarnos sin mancha o sin contaminación de nuestro mundo. Es decir, que nada de lo que está allá afuera pueda empañar nuestra relación con Cristo. ¿Sí nos estamos entendiendo, mis queridos hermanos? Amén. Ahora, adicionalmente, recordando que Éxodo capítulo 22 nos declara en el mismo verso 22 que a ninguna viuda ni huérfano no debe ser afligido, porque si tú llegares a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente, dice el Señor, oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os matará a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos también vuestros hijos. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, recuerden que le dije que el Señor nos había provisto de 2 citas bíblicas. Quisiera complementarlo yendo a la primera carta de Timoteo. Acompáñenme por favor a esa cita bíblica. Primera de Timoteo, capítulo número 5. Ahora,
Si el Señor nos manda a que amparemos al huérfano y a la viuda, usted dirá, hermano, hay bastante gente que pudiera estar bajo esta condición. Pero, si bien es cierto, muchos pueden llegar a perder su marido y muchos pueden llegar a perder sus padres, la Biblia, mi amado hermano, en esta carta de Primera de Timoteo capítulo 5, nos va a dar directrices de quienes, si verdaderamente, de acuerdo a la Escritura, son viudas o son realmente, sí, personas que la iglesia o los creyentes deben de darles cobertura. Primera de Timoteo capítulo número 5, acompáñenme por favor desde el versículo, porque voy a leer, a tomar algunos textos de referencia en ese mismo capítulo 5, en el versículo número 3, primeramente del verso número 3 al verso 6, y luego nos saltaremos a otro. Después nos saltaremos del verso número 9 en adelante. ¿Ya lo tienen? Primera de Timoteo capítulo 5, verso número 3. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Honra. ¿Cómo deben de ser tratadas las viudas? Con honra. Este mismo término que utiliza para la viuda, Dios también lo utiliza para el hijo, que debe de darle honra a su padre y a su madre. Es decir, que el trato debe de ser similar, debe de ser igual, no inferior, no menor. Sí, la misma dignidad, respeto, amor que merece un padre y una madre, lo merece también una viuda. Amén. Sí. Versículo número 3. Honra a las viudas, pero aquí viene algo revelador, o por lo menos que puede hacer recapacitar a más de uno, que en verdad lo son. Ahora, ¿cómo es esto? Si se acuerda que al inicio de este versículo yo hice una pregunta: ¿qué tienen en común un huérfano y una viuda? ¿Qué tenían en común? Que ambas habían perdido, sí, un ser querido, pero que les otorgaba cobertura, sobre todo de mantención, de sustento, ¿verdad? De abrigo. Mi amado hermano, pero ahora en el verso número 30, el capítulo 5, perdón, verso 3, la Biblia nos dice que debemos de darle honra a las viudas, pero a las viudas que verdaderamente, sí, lo sean. Ahora, ¿cómo es esto? Para poder ser viuda hay un solo requisito. ¿Cuál es esa? Perder su marido, y de ahí para allá sigue siendo viuda. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo la Biblia nos dice ahora a nosotros que hay una, diríamos así, hay una pauta que yo debo de contemplar para poder honrar, para poder estimar, sí, a una persona que ha perdido, en este caso, su cobertura, su esposo? En el verso número 4, ¿sí?, el Señor comienza a abrir, ¿sí?, una diferencia, ¿sí?, entre las que verdaderamente son viudas y verdaderamente también no lo son. ¿Cómo es esto? Verso número 4. Pero, ahí vino el pero. O ahí viene, diríamos que usted sabe que toda ordenanza tiene un reglamento, ¿verdad que sí? En las leyes terrenales, por lo general, sí puede salir una gran ley que diga que todo ciudadano debe de pagar, por ejemplo, impuestos, ¿verdad que sí? Y esa ley, mi amado hermano, debe de acatarla de pronto todo ciudadano. Pero esa ley sí puede tener más adelante un alcance o un reglamento para que regule la ley. La ley no puede ser cambiada, pero se la puede ajustar de acuerdo a las necesidades del pueblo. Por ejemplo, que la ley diga que todos debemos de pagar impuestos, es aceptable, todos tienen que pagar impuestos. Pero en el reglamento, ya haciendo un parámetro, dice, pero los que tienen más de 65 años pagan la mitad de ese impuesto. ¿Sí me explico? Es decir, un reglamento puede, sí, enmendar, sí, o puede ajustarse, sí, en la ley, pero de acuerdo a la necesidad de la sociedad. Ahora, de la misma manera, esta ley que Dios está dando le va a poner un reglamento. Y de manera general, ¿cuál era la ordenanza en el Antiguo Testamento? Que la viuda, sí, no puede ser afligida, ¿verdad que sí? Que debe de ser estimada. Ahora, ¿cuál era el reglamento de acuerdo a Timoteo capítulo 5, verso número 4? Pero si alguna viuda tiene, ¿qué cosa? Tiene hijos, pero no se refiere a cualquier hijo, sino hijos
adultos, hijos mayores de edad. ¿Sí? Si alguna viuda llega a tener, si que en verdad lo sea, obviamente, si tiene hijos o inclusive, ¿qué cosa? ¿Qué más tiene? Que lo vaya subrayando. Tiene también nietos, es decir, los hijos de sus hijos. Aprendan, dice ahí. ¿Qué cosa? Aprendan estos, es decir, ¿quiénes? Nietos e hijos. Nietos e hijos. Mi amado hermano, ¿qué cosa deben de aprender los nietos y los hijos? Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Y aquí el Señor mete el dedo en la llaga. ¿Qué hay de aquellos hijos que se han olvidado de sus padres? ¿Se acuerdan que ellos merecen también la misma honra? Amén. Honra, respeto, amor, sí, que tal cual como lo pudiera así demandar un padre y una madre, de la misma manera lo puede recibir una mujer que ha perdido a su marido. La Biblia demanda, mi querido hermano, que si alguien estaba necesitada de cobertura, alguien necesitaba estar, debía de estar sostenida para que el alimento llegara así a la boca de esa mujer, los primeros responsables tenían que ser sus hijos, y si acaso tendrían nietos a sí mismos, ya mayores de edad, que pudieran contribuir económicamente, sean ellos los responsables de esa viuda. ¿Con qué objeto el Señor ponía este parámetro en la iglesia? Cuando escribía Pablo a Timoteo, para que la iglesia no fuese agravada. Mi amado hermano, pero penosamente vivimos en una sociedad muy ingrata, donde las esposas, diríamos que ya no tienen quien vele por ellas. Los hijos se olvidan de sus padres y de sus madres, y prefieren, mi amado hermano, pagar en una institución para que sean extraños los que cubran las necesidades, olvidándose, como el Señor nos hizo también recordar, que de dónde nos sacó el Señor: de la tierra de Egipto, de la tierra de pecado. ¿Y qué cosa nos recomendó el Señor? Que cuando alguien está como extranjero entre nosotros debemos de tener para con ellos compasión. Ahora, si Dios exige esto por un extraño, ¿usted cree que no? Que Dios no también lo demandaría de parte de un ser querido, de una mujer, o diríamos hasta en los tiempos actuales de un anciano, que estaría también falto de ser cuidado, de ser sostenido. Mi amado hermano, hay muchos creyentes que se han olvidado de sus padres o también de sus madres, y las han dejado vivir a su suerte. No saben si comen, no saben si tienen para el vestido, no saben si están enfermos, no saben, mi querido hermano, de qué cosas tienen necesidad. Parece mentira, pero a veces son las nueras las que se encargan de lidiar con nuestros padres. Yo he visto muchos ejemplos de esto. Una madre que está totalmente desamparada, que tiene un chorro de hijos, pero ninguno de ellos se preocupa por ella, sino que es una extraña casada de pronto con el marido, con el hijo de la anciana, quien lo está sosteniendo. Y los padres cristianos, bien, gracias. Mire que estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de los inconversos, no estoy hablando de aquellos que no temen del Señor. ¿Cómo es tu relación con tu madre, con tu padre? ¿Estás honrando también a esta mujer, que en este caso se está hablando bajo un solo término, en calidad de una viuda, de alguien que ha quedado totalmente desamparada? Hay hijos, mi querido hermano, que cuando tienen mayoría de edad, entre comillas, pero no son adultos todavía, son viejos y todavía golpean la puerta de los padres, pidiendo y sacando y chupando, todo lo poco que ellos pueden tener. En vez de ser ellos quienes reciban ahora, todavía los padres ancianos tienen que andar aportando, cuidando y sosteniendo hogares que ellos ya no tienen que sostener. Amén. Está como medio duro el tema, ¿verdad? Pero por ahí nos llevó el Señor. ¿O me salta esa parte? No.
le seguimos al masoquismo entonces. Vamos a dar entonces. La Biblia, mi amado hermano, contempla con mucha dureza la posición, sí, que debe de adoptar un hijo de Dios, una hija de Dios, frente al sostenimiento de los más vulnerables en la sociedad. A veces nos preocupamos para hacer el bien a los que están de pronto bajo un puente, pero no le hacemos un bien a la que nos parió. Cosa curiosa. A veces sí, queremos hacer el bien, sí, al vagabundo que esté en la esquina y no a la mujer, mi querida hermana, que está envejeciendo, sí, muy lejos de tu casa, de la cual ni siquiera sabes si habrá comido el día de hoy. ¿Sí me estás entendiendo? Sobre eso, mi amado hermano, recuerda que Santiago 1:27 que decía que esa es la verdadera religión, sí, pura y sin mancha. Es decir, que ese es el estilo de vida que todo creyente debe de adoptar para poder agradar a Dios. Mi amado hermano, adicionalmente, el Señor en este verso número 4 de Timoteo, refiriéndose a las viudas, dice: aprendan esto, primero a ser piadosos para con su propia... ¿Quieres hacer el bien? Empieza por casa. Amén. ¿Quieres hacerle favores a alguien? Sí, a veces somos, penosamente lo digo, somos luz para afuera y tinieblas para adentro. Afuera hasta prestamos dinero. Afuera, ¿verdad?, damos todas las facilidades. Pero si alguien de adentro quiere, si requiere de ti, no puedes. Si tu madre necesita una ayuda, no puedes. Ay, hermano, no puedo ayudarle a mamita. Sí, busque otro hijo para que le ayude. Hermano, te olvidaste. ¿Te acuerdas de esto que yo mencionaba? Te olvidaste cuando eras terneco. Esa vaquita era la que te daba su leche para que tú puedas criarte. ¿Te acuerdas? Que sí, ahora tú no puedes pasar un día en el hospital con ella, que ya no puede comer, que ya no puede vestirse, que necesita ser limpiada dentro de un baño. Te olvidaste que ella te levantaba tus piernitas y con un paño tibio, ¿verdad?, te limpiaba tus partes íntimas. Te has olvidado de esto. Cambiamos de tema mejor. Hermano, el Señor nos demanda que la piedad debe de ser primeramente con las personas más vulnerables, y esas no debes de irlas a buscar, sí, a otras partes del mundo. Pueden estar viviendo inclusive bajo tu mismo techo. Ahí está. El Señor nos demanda a padres, sí, hijos en este caso, nietos. Mucha gente dice: ay, no, es mi papá. Un ratito, ahí te metieron también en la colada. Por lo menos la Biblia te menciona, mi querido nieto. ¿Cuántos tienen abuelos acá? ¿Verdad que sí? Usted, mi querida nieta y nieto, debe también, ¿de qué cosa dice la Biblia? Aprender a ser piadoso. Amén. Hay hermanos que no tengo dinero, sí, pero tienes dos manos, tienes dos pies y puedes hacer mucho con ellos. ¿No ves que el viejito o la viuda o el anciano, sí, ya no puede lavar su ropa, y tú, mi querido joven, sí puedes pegarte a la tina y terminar de lavar su ropa interior? Porque ella también lo hacía con tus pañales. Amén. Si te estás enfocando en lo que Dios te está diciendo en esta noche. El Señor nos dice a continuación en el verso número 4: y a recompensar. ¿A quiénes? A sus padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres, o es decir, esos ancianos, también ya hicieron su parte, sí, cuando nos tomaron a cargo en la crianza. Se oye mal, pero debemos devolver el favor. Amén. Digo que se oye mal porque a la verdad servir a un padre, a una viuda, a un huérfano, no debe de ser causa de malestar, sino de orgullo.
No hace mucho visitaba a una hermana, sí, que tenía ya su edad, por cierto, que seguía al pie de la cama de su madre, que tenía 103 años. 103. Qué dicha, mi amado hermano. Para mí fue un motivo de gran gozo ver a la madre y a su hija. ¿Sí? Su hija de 70 años y su madre de 103 años. Fuimos, ¿sí?, no hace mucho, y al siguiente día perdió el conocimiento, y el día martes que pasó a la presencia del Señor. Pero, amado hermano, me gozo al ver cómo una labor de esta naturaleza para los que realmente temen a Dios, sí, es un motivo de orgullo. Es un motivo, mi querido hermano, donde se dignifica y se corresponde de la misma manera lo que nosotros recibimos también cuando éramos tiernos. El Señor nos dice adicionalmente, recordando lo que también se leía en Santiago 1:27, en la parte final dice: porque esto es lo bueno. Recuerda que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo nos es contado? Mucha gente dice: hermano, no sé. Eso es lo que a veces de pronto a mí no me cambia la cabeza. Hermano, no sé en qué puedo servir para el Señor. Aquí está. Ay, pero con mi papá, con mi abuelo, con él puede servir al Señor. Amén. O búscate un abuelo cercano por ahí, si no lo tienes. Mi amado hermano, la Biblia nos dice que esto es lo bueno y agradable delante de ¿quién? Eso sí, de Dios. Porque tu amiga, tu amigo, sí, tu entorno social dice: uy, tú estás haciendo eso, mándalo al ancianato. O págale a alguien. Pregunto, ¿un extraño atenderá realmente con amor? ¿O podrá reemplazarte a ti? Ahora, si eres de duro corazón, de pronto sí. Pero esa debería de ser, sí, el orden que Dios está demandando. No. El Señor quiere que lo hagamos nosotros con ellos. La Escritura nos dice en el versículo número 5, cambiándole un poco la temática, pero sin salirnos del tema: mas la que en verdad es viuda. Retomando, acuerda que el Señor dejó esta incógnita, que había viudas que no lo eran, es decir, que hay quienes son como falsas viudas y otras sí son verdaderamente viudas. ¿Cómo es esto de que hay falsas viudas? Sí, si a la verdad tanto las unas como las otras igual han perdido a su marido. Veamos pues qué nos dice el Señor. Mas la que en verdad es viuda, es decir, la que ha quedado, dice la Biblia, sola, que para pena o tristeza de ella, perdiendo a su esposo, no tiene tampoco hijos ni nietos que la pudieran auxiliar o sostener. En ese caso, si bajo ese parámetro, ¿qué dice? Que esa viuda, ¿qué es lo primero que debe de hacer? Debe de esperar en Dios. Es decir, que esa viuda no es una viuda alegre. Es una viuda que está constantemente, ¿qué dice la Biblia? Esperando, rogando, orando y buscando al Dios vivo. Primer parámetro. Segundo, ¿qué cosa más es esa viuda? Estas son las verdaderas viudas para Dios. Es diligente en súplicas. Es decir, que es una mujer que ahora, esperando en Dios, sí, busca oportunidades para estar concentrada en una vida de oración. Es decir, que a los cultos de oración no se pierde ni uno, porque es diligente. Cuando ve un momento, un tiempo libre en casa, directamente, ¿qué es lo que hace? Es momento, dice, ¿de qué cosa? De doblar rodillas. Amén. Recuerde que la viuda queda prácticamente desligada en este caso, de su estado de casamiento, y ahora está esperando solamente en Dios. Y no solamente que espera en Dios y es diligente en súplicas, dice la Biblia, sino también en oraciones noche y día. Es decir, que es una viuda de clamor, de intercesión.
Mi amado hermano, en el verso número 6 me habla del otro tipo de viudas. El verso 6 me dice, pero la que se entrega, es decir, enviudó, pero esta no espera en Dios. ¿Sí? No sé si será pertinente darle un testimonio de alguien, pero ¿sí? Ya vamos a ver. Dice, pero la que se entrega a los placeres, es decir, que es una viuda que ha estado ansiando renovar al marido, una viuda alegre, ¿sí? Dice ahí, se entrega, es decir, enviudó y dice, ahora sí, buscando, como león rugiente, ¿sí? ¿A quién capturar? Le cuento la anécdota. No es de aquí por si acaso, ¿sí? Decir que cuidado vaya a, ¿sí? a traer a alguien a memoria, pero en una oportunidad, ¿sí? Conociendo yo a muchas hermanas ya de edad, avanzado entre 50 y 60 años, entablaron una conversación. Yo me enteré de rebote de esto porque me contaron una de las personas que estaban presentes en esa reunión. Y ellas tenían un denominador común, ¿sí? Todas eran ya de avanzada edad. Y entre ellas habían 2 o 3, ¿sí? que no tenían esposos. Una por separación y se habían quedado solas, y otras porque realmente habían enviudado. Pero sí tenían hijos adultos. Ahora, entre esa conversación nunca falta, mi querido hermano, sí, cuando no hay el verdadero, yo diría, tino, sí, salió el tema, sí, del que estamos tratando ahora, de las viudas que quieren entregarse a los placeres. Y una de ellas comenzó a decir, mis queridas hermanas, le dijo ella, pero muy abierta ella, ¿sí? Le dice, a la verdad, a mí todavía, decía ella, sí, a mí todavía me da gustito, me decía. Utilizó otro término, por cierto. Estoy siendo muy suave con él. ¿Sí? Ustedes no, les decía. Digo, pero hermana, me decía, ¿cómo es posible que usted? Lo que pasa es que yo todavía soy mujer, y es verdad. ¿En el sentido de qué? De que si cuando alguien enviuda no significa que deba de quedarse como regla sola, puede rehacer su vida, y de hecho si así lo desea, la Biblia dice que para estarse quemando mejor cásese. Pero lo curioso de todo esto es que la persona que hablaba, mi querido hermano, sí, terminó casándose otra vez. Ahora, cuando yo me enteré de esto, yo cogí al hermano. Yo no era pastor, le cuento, simplemente un miembro más de la iglesia. Sí, servía, pero como maestro en la escuela juvenil. Y me allegué, sí, a ella y fui con mi esposa, claro está. Y la confronté. Porque cuando me entero de esto, yo ya sabía que la hermana estaba tratando de formar una relación con un compañero en su trabajo que era inconverso. Y la aconsejamos, le digo, sierva, usted ya experimentó lo que es tener un matrimonio. Usted ya experimentó lo que es tener familia, porque tenía hijos ya grandes, graduados hasta de universidad. Digo, ¿no le parece que ya es tiempo de dedicarse al Señor por completo? Y dice, sí, es verdad, pero bueno, dice, voy a orar, dijo ella. Y oró, no sé a quién, pero oró. Y se volvió a casar. Mi amado hermano, después con lágrimas, unos años más tarde, era la mujer más desdichada. Porque quien había, sí, en quien había puesto su mirada, ahora hasta golpe le metía, mi querido hermano. Y le fue a meter los hijos de otra relación que él tenía en su casa, y eso se volvió un pandemonio ahí adentro. Mi querida hermana, después, ya cuando había hecho todo lo que había hecho, dice, quiero quedarme sola. Yo digo, ya no puede. Ya no puede. Amado hermano, porque hay acciones que nosotros cometemos que tienen o arrastran consecuencias. Arrastran consecuencias. Ahora, Pablo decía así, hablando en Corintios, allá por el capítulo 7 y todo lo demás, ¿sí? Que es mejor que al hombre le convenga estar solo, porque cuando uno está solo se desliga de los compromisos del matrimonio y le queda todo el tiempo ¿para qué? Para servirle a ese Señor así grande y maravilloso que también lo entregó todo por nosotros. Claro, pero esa es simplemente una recomendación. Pero mi amado hermano, la Biblia dice que pudieran haber viudas sin importar la edad en la que pudieran enviudar, ¿sí? Que esas viudas
que tienen esa inclinación. ¿Pero por qué causa? Por los placeres. Es decir, por el área netamente sensual y sexual. Que si bien es cierto, es algo biológicamente, sí, normal. Sí, la Biblia en ese sentido, si a usted es viuda y quiere rehacer su vida, lo puede hacer sin ningún problema. Pero la Biblia también dice un parámetro, siempre y cuando sea en el Señor. Amén. Y ese pequeño, diría yo, parámetro, esta hermana de la cual mencioné, no lo contempló y pagó las consecuencias de manera inmediata. Ahora, la Biblia dice que este tipo de viudas, viviendo, ¿cómo está? Verso número 6 del capítulo 5 de Timoteo. Viviendo está para Dios, claro está. ¿Cómo está para Dios? Está muerta. Porque pudiendo aprovechar su tiempo de viudez para dedicárselo al Señor, se lo dedicó ni siquiera al marido. ¿A qué se lo dedicó? A los placeres. ¿Sí? Ahora, cuando saltamos el texto, acompáñenme de la misma carta de Timoteo, capítulo 5, verso número 9. Miren lo que nos dice el Señor. Ahora, sea puesta, es decir, ya esto hablando para la iglesia, sea puesta en la lista, es decir, ¿en la lista de qué? En la lista de aquellas hermanas viudas que debieran por el Señor ser, ¿qué cosa? Ayudadas, asistidas, en las cuales la iglesia debe estar siempre pendiente por ellas. ¿A quiénes? Recuerde, a las que han quedado totalmente solas. ¿Qué más? A las que están esperando en Dios, y su vida ahora es una vida enfocada a la oración. Verso número 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor. ¿De cuántos años? De 60 años. Que haya sido esposa de cuántos maridos pasaron por ella. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que cuando existen más, en este caso compromisos, ya es una viuda que la Biblia menciona, o la podría encasillar en qué cosa, como una mujer entregada a los placeres, más que a Dios. Y amado hermano, dice la Escritura que haya sido esposa de un solo marido. ¿Hasta por qué? Para que pueda tener testimonio para aconsejar a quienes, a las más jóvenes, que tenga testimonio. ¿Cómo debe ser también esa viuda? De buenas obras. Si ya, aquí a manera simplemente de parámetro, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, es decir, que ha sido una mujer servicial, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ellas califican. ¿Para qué? Para que la iglesia las ampare, para que la iglesia las mantenga, las sostenga, mi querido hermano. ¿Y qué pasa si no entra en esa lista? Mire lo que dice el verso 11. Pero viudas más jóvenes, ¿qué pasa con esas viudas? No admitas, porque cuando impulsadas, no dice por sus pecados, sino por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren. Sí. Ahora, vuelvo y repito, esto no es pecado, téngalo muy consciente. Pero de regla general, está más que, diríamos, entendible de que si alguien ya ha experimentado el matrimonio, si alguien ya ha experimentado una relación, lo más recomendable, luego de que he enviudado, recuerde esto, he enviudado, lo más recomendable sería que ahora le dedique su vida, o el resto de su vida, ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Si usted está, mi amado hermano, sin esposo, no procure casarse. No digo que no se case, pero no procure casarse. Sí, más bien comience a servirle, ¿a quién? Al Señor. Si ya no tiene a ese varón que de pronto le hacía la vida de cuadritos y se le fue, no digo, mi querida hermana, que sí, que no pudiera de alguna manera, sí,
restaurar su vida en el área matrimonial. Pero si puede, mi amada hermana, quedarse sola, mejor. Igual, mi querido hermano, ¿sí? No prohíbo casar, cuidado, ¿sí? Más bien yo mismo en los casos, pero en el Señor. Amén, en el Señor. La Escritura nos dice en el verso número 11: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera, es decir, su primer amor. Sí, porque sabiendo, recuerde, hacer ahora lo bueno, que hacen, no lo hacen. Verso número 13: y también, ¿qué pasa si uno admite viudas más jóvenes que de pronto está bien, no quieren casarse? Perfecto, dice, bueno hermano, creo en Dios que he viudado y ahora espero en Dios. Perfecto, pero su estilo de vida es diferente. ¿De qué manera? Mira lo que dice el verso número 13. También aprenden esas viudas, ¿sí?, a ser ociosas, andando de casa en casa, ¿sí? Y no solamente ociosas, sino también, aun cuando no les gusta, chismosas. ¿Y cómo más te dicen, mi querida? No aquí, pues de otra congregación hay cerca, ¿sí? Y entremetidas, hablando lo que no debieron, ¿sí? Es decir, que una viuda joven que no tiene quien la ampare, bien pudiera ella, si está joven, bien pudiera ella trabajar, sostenerse, ¿sí?, mantener su mente y su corazón ocupados. Si no lo quiere hacer ya de pronto sirviendo al Señor, por lo menos trabajando, sí, secularmente, pero siempre, mi amado hermano, sí, tratando de tener su vida, en este caso orientada a Dios y sosteniéndose por sí mismo. Pero claro está, viudas de mayor edad deben de ser sostenidas por la casa del Señor. Amén. Para eso también sí se utilizan las ofrendas y los diezmos que el Señor les permite a ustedes traer a la casa de Dios. Amén. Versículo número 14. Quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué hagan? Se casen. ¿Sí? Si no se quieren quedar solas, ¿qué te dice el Señor, mi querida viuda joven o viudo joven? ¿Qué te dice? Cásate. Sí, cásate. Críen hijos. Gobiernen su casa. Que no den al adversario, es decir, al diablo, ninguna ocasión de maledicencia, es decir, de maldad, porque ya algunas se han apartado en pos ¿de quién? ¿Eso qué implica? De que había viudas que queriendo, ¿sí?, en este caso, continuar con los placeres, ni se casaban, sino que se dedicaban simplemente a la lujuria, pero ya sin el compromiso del matrimonio. Por eso es, mis queridos hermanos y hermanas, que es de manera tan vital, ¿sí?, tener conocimiento de la Biblia para poder realmente ver qué es lo que se tiene que hacer cuando tenemos, en este caso, dentro de una congregación, personas que encajan, sí, verdaderamente en calidad de viudas. Si no lo sabías, mi querido hermano, hoy Dios te acaba de dar la pauta. Y si algo hay que corregir en tu vida, recuerda que hemos hablado de muchos temas. No te quedes simplemente con el tema de las viudas, también quédate con el tema de que a ti, querido hijo, a ti, querido nieto, Dios también te demanda que tengas cuidado de aquellos que están desamparados bajo tu mismo techo. Amén. Y permite que toda la palabra de Dios en esta hora te haya servido para redarguirte, para bendecirte, para exhortarte, para llamarte la atención. Amén. Si Dios lo ha hecho es porque Él sabe que estas cosas nos benefician. Amén y amén. Oremos.